Dios es bueno todo el tiempo. Hola familia García Galindo, muy buenas noches, ¿cómo están? Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Araceli, ¿cómo estás? Pati Briceño, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas noches. Dios los bendice grandemente. Araceli, Marieta, ¿cómo están? Hola, mi Pati bonita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Toda la familia García Galindo les mandamos un fuerte abrazo a todos. A todos, ¿cómo estás, Betty? Bendiciones. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Lucy, qué gusto. Hermanita Lucy, qué gusto me da. Dios te bendiga grandemente. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos por iniciar nuestra clase. Marinita, ¿cómo estás? Nuestra clase de Primera de Tesalonicenses, que bueno, Dios nos está dando mucha revelación y a Él siempre toda la gloria por todo lo que nos está revelando. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Me da mucho gusto, amada Marinita, también saludarte con mucho cariño. Geno, ¿cómo estás, hermanita? Bendiciones, un abrazo para ti y toda tu hermosa familia. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, hola. Geno, siempre me da gusto ver a nuestra maestra estrella de bebés, ¿verdad? Siempre todos los bebés pasaron por tus brazos, Geno, me da mucho gusto. Gloria a Dios por esa gracia que Dios te ha dado a ti, a Apo, a Lili con los niños. Bueno, toda la familia García es una gran bendición para el reino de Dios. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bendiciones para todos. Estamos por iniciar nuestra clase del martes, ¿sí? De discipulado, y siempre nos da mucho gusto enviarles un fuerte abrazo, cariñoso abrazo a todos mis amados hermanos y hermanas. A Cristo siempre la gloria, ¿verdad, Geno? Amén, amén, amén. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos va a revelar esta noche. Estamos atentos a su voz, ¿verdad, Cecia? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus amadas princesitas que amo con todo mi corazón? Les mando un fuerte abrazo también. Bienvenida, hermanita Cecia. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor, y estamos muy agradecidos contigo por todas las cosas que nos das, y aún las que no nos das, Señor, las agradecemos, porque todo nos ayuda para bien, para los que te amamos a ti, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te honramos, amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, amamos, Señor, tu palabra, amamos profundamente a tu Espíritu Santo que nos revela toda la verdad y nos lleva a Cristo. Bendito Padre, muchas gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Una preciosa obra, Señor, con tus preciosas manos. Somos arcillas de barro en tus manos, Señor, y estás haciendo unos hermosos odres, contenedores de tu Espíritu Santo y de tu palabra para servirte, Señor, y para vivir una vida nueva en esta tierra, manifestando al mundo el grato olor de tu conocimiento. Gracias te damos, Padre, por tu Espíritu Santo que está sobre nosotros, llevándonos a toda verdad y revelándonos tu amor en las Escrituras a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Bertita. Un abrazo, amada hermanita. Esperamos que te sientas mucho mejor. Te bendecimos. Dios es bueno y Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Amén. Amén. Sí te saludé, ¿verdad, Angelita? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, vamos nuevamente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Sí, vamos a fortalecer la enseñanza que estábamos aprendiendo el día de ayer. Hola, Marieta, ¿cómo estás? Sí, que estábamos aprendiendo el día de ayer. No sé qué le moví o qué no le moví en el momento de grabar, que perdimos la grabación. Pero bueno, hoy va a haber palabra. La palabra está en la Biblia, en tu Biblia, en mi Biblia, y ahí podemos escudriñar para tener lo que Dios nos da a todos nosotros. Bien, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Nos regresamos 2 o 3 versículos para que quede más clara la enseñanza, repasando un poquito de lo que vimos ayer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5, dice:
porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Eso significa que no estemos desapercibidos, confiados, ecuánimes, como muchos hermanos. Dios nos pide que estemos alertas, atentos, expectantes, velando, orando, estando interesados en las cosas de nuestro Señor. ¿Qué tal, Linda? Muy buenas noches, bendiciones. Dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Es como decir, estemos en el modo alerta, ¿sí? Habiéndonos vestido, que sí que ya lo hicimos, con la coraza de fe. Nos pusimos el chaleco protector de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí tenemos la fe, el amor, la esperanza como yelmo. Es parte de la armadura de Dios que nosotros debemos de tener para poder resistir al adversario. Ahora, no se trata de levantar al adversario para reprenderlo. Se trata de recordar quiénes somos en Cristo, que necesitamos estar fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, y no estar ignorando las maquinaciones del adversario. No andamos buscando al adversario por todos lados, no nos interesa eso. Pero también Dios nos lleva y nos revela, como lo vimos el día de ayer con la escritura que leímos acerca del profeta Daniel, que cuando tú oras y yo oro, Dios está listo y dispuesto a contestar tus peticiones. Pero hay un adversario que se interpone. Quiere que te desanimes, quiere que te desalientes, quiere que tu fe se debilite, porque su estrategia es de debilitar al cuerpo de Cristo. Lo que el diablo quiere es, ya no perteneces a su potestad, ya no estás bajo su autoridad, pero si te puede entorpecer y desanimar, va a tratar de hacerlo. Por eso la palabra de Dios dice que estemos todos atentos, alertas, ¿sí? Y cuando tú te pones a orar, y yo me pongo a orar, también el adversario va a tratar de interponerse para que tus oraciones sean estorbadas. Cuando tú y yo conocemos la verdad nos hace libres y nuestras oraciones son más eficaces. Amén. ¿Cómo estás, Janet? Muy buenas noches. Georgette, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, hermanitas amadas. ¿Sí? Y mi hermanita Aide también, para andar por ahí, siempre es bienvenida también. Bueno, entonces, recordando la armadura de Dios, regresemos por favor al libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, donde dice en el versículo 10, estamos haciendo un breve repaso de la clase de ayer, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor somos fuertes, ¿sí? Y en el poder de su fuerza, el poder de su fuerza es fortalecernos con su Espíritu Santo. Vístete, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firme significa que estás listo, dispuesto, estás atento a no ser derribado. Dios te ha dado, Dios me ha dado, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y nos ha equipado con su Espíritu Santo, con la palabra, con la armadura, con los dones del Espíritu Santo. Nos ha equipado. ¿Para qué? Para que seamos cada uno de nosotros eficaces en nuestra oración. Dice versículo 12, porque no tenemos, ¿sí?,
No tenemos lucha contra sangre y carne, lo que veíamos ayer también. Tenemos que estar firmes con una posición alerta para la batalla, recordando que no tenemos lucha contra la carne y la sangre. Dice también aquí en el versículo 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vimos también que la verdad es la palabra de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Ceñidos los lomos con la verdad. Dios Padre en Cristo, como nuestra verdad, manifestando o revelando por su Espíritu Santo en nuestro diario vivir un estilo de vida, ¿sí? Recordando, nunca descuidando que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre Celestial, y como hijos de Dios debemos de recordar a qué familia pertenecemos. Amén. Dice, vestidos con la coraza de justicia, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para proteger nuestros pensamientos, nuestro corazón, ¿sí? Porque el diablo va a tratar de regresarte al pasado, de recordarte las cosas recordarnos las cosas que hicimos para que nos sintamos culpables, y va a tratar de estorbar de que somos hijos de Dios y de que en la cruz el Señor Jesús nos perdonó de todos nuestros pecados. Él va a tratar de llevarte al pasado, va a tratar de que dudes de tu salvación, va a tratar que dudes de tu sanidad, va a tratar que dudes inclusive de la veracidad de su palabra, para debilitarte. Sí, así es, para debilitarnos. Por eso la palabra de Dios lo dice con mucha claridad. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Entonces vimos también ayer que necesitamos tener una conciencia libre de culpabilidad. Si tú tienes en tu corazón algo que crees que Dios no te ha perdonado, mira, todos los pecados Dios los perdona cuando viene un verdadero arrepentimiento. Cuando estamos delante del Señor y le pedimos perdón. Cuando Él sabe por ti mismo de los pecados que cometimos, de los errores que cometimos, pero lo sabe por ti. ¿Sabes una cosa? Hay una comunión con nuestro Padre Celestial sobrenatural. Y entonces el diablo no te puede acusar de nada porque tú mismo se lo dijiste a Dios. Y tú mismo estuviste dispuesto también a recibir ese perdón y esa sanidad en tu corazón, en tu alma, y permitiste que Dios hiciera y está haciendo su obra en nosotros. Entonces, cuando Dios sabe todo de tu vida, entonces tu conciencia está limpia delante de Dios, ¿sí? Y esto es importante porque cuando el hombre, dice la Escritura, que se cree sabio en su propia opinión, y a veces podemos pensar que estamos bien delante de Dios, pero a lo mejor hay algo que nos está acusando. Entonces, cuando nosotros, escuchando la voz del Espíritu Santo, vamos con Él y le contamos y le platicamos nuestras debilidades, aún los pecados que estén ocultos, Él es fiel y misericordioso para perdonar, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Su palabra lo menciona. Miren, aquí lo podemos ver en la epístola de primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? ¿Qué tal, maestra Patti? Muy buenas noches, bienvenido. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches, bienvenido también. Patti, ¿cómo estás? Bienvenida, Patti.
Pati Castañeda, nuestra hermosa hermanita en Cristo. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos bien delante de Dios, el diablo no tiene de qué acusarnos. ¿Por qué? Porque Él es el acusador de nuestros hermanos. Tener una conciencia limpia delante de Dios es ser irreprensible delante de Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esa coraza que guarda nuestro corazón, que guarda nuestra posición, inclusive en Cristo, porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. No porque sea nuestra justicia, sino porque Él nos justificó delante del Padre. Él nos justificó delante del Padre. Entonces, el ser justo es ser recto, caminar rectamente, tanto para con Dios como para con los hombres, ¿sí? A los hombres los pudiéramos llegar a engañar, pero a Dios no le engaña a nadie. Entonces, si estamos en paz con Dios, dice la Escritura, dichoso el hombre que está en paz con Dios, ¿verdad? Entonces hay un gozo, hay una coraza que nos protege porque estamos en paz con Dios, amén. Eso es muy importante. Entonces necesitamos esa coraza de justicia que nos protege, esa coraza de justicia que nos protege. Dice en el Efesios capítulo 6, versículo 15, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Sí? Nos calzamos los pies para fortalecer nuestra posición en la batalla. Estamos listos para pelear contra las acechanzas del diablo, pero recordemos que no somos nosotros, es Cristo Jesús en nosotros. La batalla es del Señor, ¿sí? En la cruz, Cristo Jesús hizo la paz por nosotros, tanto con Dios como con el hombre. El Señor Jesús nos puso en paz con Dios, pero también nos puso en paz con los hombres. Y esta paz ha venido a ser nuestro evangelio. Este evangelio de la paz ha sido establecido como un firme cimiento sobre el cual nos podemos parar. El apresto del evangelio de la paz. Amén. Alabado sea el Señor. En Efesios 6, 16 dice, sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El diablo tira a matar, pero con el escudo de la fe nos protege. La fe es un escudo de protección. Cuando el diablo lanza un dardo, tú levantas el escudo de la fe sabiendo en quién confías, ¿sí? Y sacas la espada, que es la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a leer. Entonces ese escudo de la fe nos protege contra los ataques del enemigo. Necesitamos ceñir nuestros lomos con la verdad. La verdad es la palabra de Dios, es Cristo Jesús. Ceñirnos con Cristo, en Cristo. Cubrir nuestra conciencia con la justicia de Dios. Calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Proteger todo nuestro ser con el escudo de la fe. Debemos de usar toda la armadura de Dios, ¿verdad, Katy? Exactamente. Si vivimos por Cristo como nuestra realidad, vivimos en su justicia. Amén. Vamos a leer algunas escrituras. Efesios 4:22. Efesios 4:22 dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí no significa que no podemos llegarnos a enojar, pero no lleguemos al grado de que pase un día, pase otro día, pase otro día, y pase una semana, y pase un mes, y pase un año, y pasen 10 años. Porque toda esa amargura y esa tristeza se convierte en eso, un sicómoro en nuestro corazón, y luego no nos deja ver más allá, no nos deja ver las bendiciones, no nos deja ver el sol, no nos deja ver el nuevo día, porque esa tristeza se ha convertido a veces en un árbol como de amargura y dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Entonces debemos de pensar que necesitamos perdonar de todo corazón. No significa que damos una aprobación a la ofensa que nos hayan hecho, si es que es esa la situación. No, significa que Dios quiere que perdonemos de la misma manera que Él nos perdonó a nosotros. Y la falta de perdón es un obstáculo para que nuestras oraciones sean perdonadas, sean escuchadas, que nuestras oraciones sean escuchadas. Tú imagínate, en medio de la batalla, estamos orando y nuestras oraciones en medio de la batalla no son escuchadas porque no hemos perdonado de todo corazón. Entonces podemos ser unos soldados vencidos en medio de la batalla, cuando en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces todo tiene que ver, ¿sí? Airaos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo, ¿sí? No le demos lugar al diablo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es traidor, es mentiroso, porque él viene a matar, a robar y a destruir. Es nuestro adversario, es el enemigo de Dios. Él viene a matar, a robar y a destruir, pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo y a exhibir quién está detrás de todo esto, para que nuestras oraciones sean eficaces delante de Dios. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, mi hermano Francisco Javier. Bendiciones. Alabado sea el Señor. Entonces, debemos de ponernos nuevamente, recordemos que debemos de ponernos el escudo de la fe. El escudo de la fe con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, donde Cristo Jesús es el autor y perfeccionador de esa fe. ¿Sí? Perfeccionador, el autor y consumador de nuestra fe, pero también es el perfeccionador de nuestra fe, porque la fe no las está perfeccionando, ¿verdad? Dice aquí en Hebreos capítulo 12, libro de los Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice así. Leamos el 1 también. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que estar listos, sin olvidar nada de la armadura de Dios, para resistir al adversario. Recordemos que habiendo pasado todo, habiendo pasado el día malo, permanecer firmes en el Señor. Permanecer firmes en el Señor. Tenemos que estar listos. Si estamos pasando por alguna prueba, alguna tribulación, alguna aflicción, bueno, debemos de orar y debemos de ponernos la armadura de Dios, preguntándole también al Señor, Señor,
enséñame qué voy a aprender de esta prueba, porque voy a aprender algo. ¿Sí? Tú me vas a enseñar y me vas a mostrar cuál es la salida, cuál es el camino que vamos a seguir, porque de tu mano, Señor, yo voy donde tú quieras. De tu mano salimos de la prueba, porque voy contigo, Señor. ¿Sí? Entonces, cuando el adversario lance esos dardos de fuego que pueden ser tentaciones, que pueden ser dudas, que pueden ser mentiras, que esos son ataques de Satanás, de la mano del Señor vamos a poder librar todos esos dardos de fuego del maligno con la armadura de Dios, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. En el poder de su fuerza. Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice así. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos toda la armadura, levantamos el escudo de la fe y ¿qué nada más le estamos ahí haciéndonos para un lado y para otro cuando lleguen los dardos de fuego? No, también vamos a sacar la espada. ¿Y sabes cuál es tu espada? Tu Biblia. Tu Biblia es una espada de 2 filos, ¿sí? Tú vas a contraatacar con la palabra de Dios. Si te llegan y te dicen, por ejemplo, si hay algún momento de escasez en tu vida, vamos a pensar que se fuera la situación, tú puedes recordar lo que dice la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo te lo va a recordar, pero tú también diligentemente vas a tu Biblia y buscas lo que tiene que ver con la provisión, con la fidelidad de Dios, sacas los versículos. A mí me ayuda mucho escribirlos, me los aprendo escribiéndolos, ¿sí? Y puedo, esa es la forma como el Señor trabaja conmigo, ¿sí? Bueno, gloria a Dios. Dios tiene sus estrategias con cada quien, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Entonces, tú puedes declarar lo que dice la palabra de Dios en tal o cual situación cuando el adversario te lanza esos dardos de fuego del maligno. Te llegan cuentas por pagar y no te alcanza. Bueno, acuérdate lo que dice la Escritura. Mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también debes de recordar que para levantar una cosecha hay que sembrar una cosecha, ¿sí? Para levantar una cosecha hay que sembrar una cosecha, ¿sí? Lo dice la palabra de Dios. Y dice nuevamente aquí, versículo 6:17, y toma del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es como un casco, ojalá hubiera traído un casco de los de aquí que hay en la casa, que protege nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿sí? Para que estos no sean negativos, porque el adversario va a tratar de inyectarte pensamientos negativos. Por ejemplo, si hay alguna enfermedad que alguien está padeciendo, nos ponemos a indagar, a ver qué significa esta palabra, qué significa aquella palabra, y de repente entramos al Google y empezamos ahí a averiguar qué significa, y entonces al leer todas esas situaciones, en vez de fortalecernos, pues nos vamos debilitando más y más y más. Mejor lo que debemos de hacer es buscar lo que dice la palabra de Dios en relación con la sanidad. Y ve lo que dice Isaías 53, lo recordamos. Ciertamente el Señor Jesucristo tomó todas nuestras enfermedades y las sufrió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y cuando el Señor nos perdonó, nos sanó. Cuando nos perdonó, nos sanó. Y lo dice en varias escrituras. Entonces estar leyendo esas escrituras es mejor que buscar en el Google si las vértebras están derechas o cualquier situación de cualquier cosa, es mejor. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice esto: ¿qué quiero? ¿Que mi fe se debilite o se fortalezca? No, pues yo quiero que mi fe se fortalezca. Pues entonces voy a buscar las citas bíblicas que tienen que ver
con que mi fe se fortalezca. Y entonces las empiezo a hablar para mí, las escribo, las pego en el refrigerador, las pego en el espejo del baño, las pego en cualquier lugar donde yo vaya, en mi escritorio, en mi computadora. Estoy leyendo, fortaleciéndome, como lo hizo Abraham, que no consideró su cuerpo ya casi muerto, la esterilidad de la matriz de Sara, sino se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios, que Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Eso es una vida que vive lo que dicen las Escrituras. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Cuando viene el adversario con esos dardos de fuego, nosotros tenemos que decir, levantar el escudo de la fe y declarar lo que dice la palabra de Dios. El diablo dice esto, pero ¿qué dice Dios? Dios dice que pondremos manos sobre los enfermos, agarras tus manitas, te la pones en la cabeza, según donde está la situación, te la pones en tu espalda o en las rodillas, en donde sea, y dices, Padre, gracias Señor, porque tu palabra dice que pondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán, Señor, y tu palabra dice que estas señales siguen a los que creen, y yo creo en tu palabra, y estás declarando la palabra de Dios, estás creyendo la palabra de Dios, la estás declarando con tu boca y la estás creyendo con tu corazón. Y ¿sabes qué? La palabra produce vida, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer cuando vienen los dardos de fuego del maligno, porque el diablo va a querer inyectarte palabras de duda, palabras de amenazas, preocupaciones, ansiedades y otros pensamientos múltiples que va a tratar de debilitar tu fe. Y tu fe tiene que ser hallada para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las palabras que decimos son semillas que producen según su especie. Si pudiéramos ver que todo lo que hablamos son palabras, que son semillas, si sembramos semillas de duda, ¿qué crees que vamos a cosechar? Si sembramos palabras llenas de fe, ¿qué crees que vamos a cosechar? Entonces tenemos que ser muy sabios y prudentes. Sabios y prudentes. Amén. Entonces recordemos que la salvación viene de nuestro Dios y esos pensamientos tienen que estar protegidos. Soy una hija de Dios y todo lo que Dios me ha dado, Él lo va a cumplir porque Él vigila que su palabra se cumpla. Y puedes tú hablar con Dios y decirle, Señor, gracias por lo que dice tu palabra. Tu palabra, Señor, tiene cabida en mi corazón. Tu palabra es verdad y yo la recibo. Y estás hablándote la palabra de Dios. Hablándote la palabra de Dios. Algunas personas cuando están en una prueba, en vez de acercarse más a la iglesia, se alejan de la iglesia. Porque están pasando por una prueba. No, pues porque estamos en la prueba, vamos más a la iglesia. Porque estamos en la prueba, más y más nos acercamos a Dios. Algunas personas se enojan con Dios porque piensan que Dios les debe muchos favores. Y ¿sabes una cosa? Nuestra vida no nos alcanza para agradecerle a Él nuestra salvación. Y le servimos porque Él es digno. Por eso le servimos, porque tenemos un corazón agradecido. Pero Dios no nos debe nada. Nosotros le debemos a Dios la salvación. Y no se la podemos pagar con nada. Porque por gracia somos salvos. No tuvimos que hacer nada, solo recibirlo. Entonces, le servimos porque le amamos y porque tenemos un corazón agradecido. Y porque Él es bueno. Y porque para siempre son sus misericordias. Amén. Para siempre son sus misericordias. Recuerdo esos jóvenes hebreos que estuvieron en el horno de fuego, cuando le dijeron a Nabucodonosor, le dijeron, pues no nos postraremos delante de tu imagen, y si al Dios al que servimos nos salva, bien, y si no,
aún así, no nos postraremos delante de tu imagen. Es decir, si Dios nos salva, qué bien. Y si no nos salva, aún no nos postraremos delante de tu imagen. ¿Por qué? Porque hay una convicción de quién es el Señor en nosotros. Y estamos agradecidos con Él. Amén. Estamos agradecidos con Él. Gloria a Dios. Dios nunca falla. Los que fallamos somos nosotros, que estamos en proceso. Y gracias a Dios por su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios que nos lleva siempre a toda verdad y nos revela qué debemos de cambiar, qué debemos de corregir. ¿Sí? Si es que hay algo está mal, el Espíritu de Dios nos los va a revelar. Amén. Entonces sí es muy importante que sepamos que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. De las 6 partes de la armadura de Dios que Él nos da, la palabra de Dios es la que contraataca al adversario. El Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. Cristo, ¿sí? Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. La palabra de Dios es espiritual. La palabra de Dios es el maná que descendió del cielo. Es Cristo que descendió del cielo. Amén. Dice aquí, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Cristo como el Espíritu y la palabra nos provee una espada como un arma ofensiva para derrotar, para vencer al adversario, para detener los dardos de fuego del maligno. La espada, el Espíritu Santo y la palabra de Dios son uno. Con la palabra constante de la Biblia, ¿sí?, en nuestros corazones, viene a darnos el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a decirlo de esta forma. Dios te ha dado a ti palabra. Esa palabra está guardada en tu corazón, en tu parte espiritual, en tu espíritu. Cuando viene una tribulación, cuando viene una aflicción, el Espíritu Santo te recuerda las Escrituras. Y aunque tú no sepas en dónde están, si del lado izquierdo o del lado derecho, pero sabes que es palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a recordar la palabra que tú deberás de decir en el momento adecuado. Pero mientras más te llenas de Dios, más fácil va a ser librar esa batalla. Mientras te alejes de Dios, ¿sí?, Dios dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Qué podemos hacer separados de Dios? Separados de Dios no podemos hacer nada. Debemos de acercarnos más a Dios, no alejarnos, acercarnos más a Dios. En Hebreos 4:12, veamos lo que dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios tiene vida y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Hola, hijita Evelyn, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Una espada no es como un cuchillo nada más tiene filo por un lado, pero una espada tiene filo por arriba y tiene filo por abajo. Y dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gracias por poner las Escrituras. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Efesios 6:18 dice así,
Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu, en mi Biblia está escrito con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Orando en todo tiempo significa que la oración es parte de la armadura. La oración es parte de la armadura. Necesitamos comunión con Dios en medio de las batallas. Separados de Él, nada podemos hacer. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello, acuérdense el modo alerta, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Necesitamos orar para recibir la palabra de Dios específica para cada situación. La oración se puede considerar como la séptima parte de la armadura de Dios. Es el único medio crucial y vital por el cual aplicamos las otras partes de la armadura, haciendo que la oración, esté a nuestra, es decir, haciendo que toda la armadura, esté lista y dispuesta para poner esto que estamos aprendiendo en práctica. La oración en general y la petición específica son necesarias para que podamos tener una vida de iglesia apropiada y vencedora. Necesitamos velar, es decir, nuevamente estar como en modo alerta para mantener una vida de oración. Una vida de oración es un estilo de vida, ¿sí? Algunas personas nada más oran por los alimentos. Y es bueno orar por los alimentos, claro, tenemos que hacerlo, pero no es la oración del día. Tenemos que apartar un tiempo, el matrimonio orando juntos, como familia orando con los hijos. También tu oración personal, íntima con Dios es importante. Es un estilo de vida. La oración es un estilo de vida de todo nacido de nuevo, que cree en el Señor Jesucristo y que sabe de su dependencia total y absoluta con Dios. Hola Lore, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Sí? Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. En el Espíritu. También recordemos que hay una escritura donde dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, pues Dios nos dice que también necesitamos orar en el espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces, orar con nuestro espíritu. Nuestro espíritu es la parte de nuestro ser que se comunica con Dios. Orar verdaderamente con todo nuestro corazón. No como unas palabras repetitivas, sino de todo tu corazón acercarte a Dios. Porque Dios es espíritu. Y tú te puedes comunicar con Dios por medio de tu espíritu. Porque Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Alabado sea el Señor por lo que nos revela, ¿verdad? Dice así, regresando entonces, vamos a regresar a 1 de Tesalonicenses 5:8. Bueno, ya leímos esta parte. Vamos a ver dónde me quedé. Ok, regresemos ahora a 1 de Tesalonicenses, por favor. Vamos a 1 de Tesalonicenses, estamos en el capítulo 5. Entonces ya sabemos cuál es la armadura de Dios. Debemos de usar toda la armadura de Dios, ¿sí? Para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Estad firmes. Muy bien. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, vamos a leer el versículo 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,
quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así como lo hacéis. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Quiénes son los ociosos? Son aquellos que están desocupados y que no están haciendo nada, ¿sí? Que no hacen nada y que no sienten ninguna obligación de cumplir en la iglesia de nada. Esos son los ociosos. Y aquí Dios nos dice, primera de Tesalonicenses 5:14, dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Dios está diciendo eso? Sí. Todos aquellos que están desocupados y que no están sirviendo, tienen que servir en la iglesia, ¿verdad? Que alentéis a los de poco ánimo. Hay algunos que no tienen ninguna disposición de nada, ni energía, y ni se quieren esforzar en nada. Y Dios dice que los alentemos. No que los desanimemos más, sino que los alentemos. Dice que sostengáis a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Aquellos que tienen poca fuerza o resistencia, que por flojedad de ánimo ceden fácilmente a cualquier cosa. Entonces dice la Escritura que sostengamos a los débiles y que seamos pacientes para con todos. ¿Por qué? Porque Dios tiene paciencia con nosotros y nosotros tenemos que tener paciencia con los demás. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que amarlos, tenemos que alentarlos, tenemos que amonestarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario que todos estemos activos, como dice Janet, los flojitos, ¿sí? Que estemos activos en todas las cosas y que no estemos desanimados en las cosas del Señor, exhortándolos en amor, exactamente, pero a veces que siempre sean las palabras adecuadas que Dios tenga que decirnos a todos, ¿sí? Recuerdo solamente un momento, recuerdo unos hermanitos muy amados que tuvimos mucha paciencia con ellos y bueno, en fin, y se movieron de iglesia y los llamaban a orar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y decíamos mi esposo y yo, ay, qué curioso, aquí llegaban tarde a la oración y allá los citaban a las 3:30, 4 de la mañana y llegaban puntuales. Entonces, ¿qué hicimos mal nosotros algo? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero también hubo otros que los iban a visitar en su casa, cosa que no está mal, pero para saber qué tipo de vida estaban llevando, más como fariseos que como hermanos amados, decíamos, ay, hasta dónde sí y hasta dónde no, que seamos siempre guiados por el Señor, amén, que siempre seamos guiados por el Señor y no hacer nada en nuestra carne, sino todo en el Espíritu, siempre guiados por el Señor. Bueno, dice aquí, en el versículo 16, dice, estad siempre gozosos. Estar siempre gozosos. Siempre. A veces no siempre dan ganas de estar en gozo. Pero aquí dice la Escritura que en cualquier situación estemos siempre gozosos. Y Dios no se equivoca. Vean lo que dice Santiago capítulo 1.
Santiago capítulo 1. Alabado sea el Señor, porque también eso es una arma contra el adversario. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Quiere decir que ¿qué parte de nuestro ser está a prueba? Nuestra fe a prueba. Produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que ver la sabiduría con el gozo? Tiene todo que ver, porque para estar gozosos necesitas tener sabiduría de parte de Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere revelar? Que Él está con nosotros, que es una prueba de fe y que el día malo va a pasar. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Señor, dame sabiduría para entender esta prueba en la cual quiero tener sumo gozo, ¿sí? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6. Pero pida con fe. ¿Qué voy a pedir con fe? Que Dios me dé sabiduría, ¿sí? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ¿te das cuenta cómo la duda es una artimaña del adversario? El diablo quiere que dudes de tu salvación, que dudes de tu sanidad, que dudes de tu provisión, que dudes inclusive que eres hijo de Dios o hija de Dios. El Señor Jesús, cuando estuvo en el desierto, porque lo llevó el Espíritu Santo para ser tentado, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, entonces si el diablo tentó de esa manera al Señor Jesús, ¿cómo no nos va a querer tentar a nosotros para que dudemos de nuestra salvación, de nuestra sanidad, de la provisión, del amor de Dios, del perdón que Dios nos dio, de tantas cosas? Porque Él quiere que dudes. Pero para eso necesitamos estar fuertes. ¿Y cómo estamos fuertes? Fortalecidos en el poder de Dios. ¿Y quién es el poder de Dios? El Espíritu Santo. ¿Cómo fue el Señor Jesús al desierto? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo salió el Señor Jesús del desierto? Salió lleno del Espíritu Santo. Nosotros entramos a la prueba llenos con el Espíritu Santo y debemos de salir de la prueba llenos del Espíritu Santo. Dios nos puede poner en una prueba, ¿sí? Para probar nuestra fe, pero no porque Dios no sepa en qué posición está nuestra fe, porque Dios todo lo sabe. Nosotros tenemos que saber en qué posición está nuestra fe. A veces nos sentimos muy fuertes, pero a veces cuando viene la prueba, es ahí donde el Señor nos está probando qué tan firmes estamos en su palabra, ¿verdad? Y todo nos lo da Dios para nuestro bien. Todo nos da Dios para nuestro bien. En el Salmo 27, vamos por allá rápidamente al Salmo 27. Salmo 27, versículo 1, qué hermoso es este salmo, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Del diablo? No. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Satanás es un adversario vencido, ¿sí? Cuando tú dices, vete Satanás en el nombre del Señor Jesucristo, el diablo se va, porque tú mencionaste el nombre de quien lo venció. Cuando tú clamas a la sangre preciosa de Cristo,
viene como un cerco de protección divina sobre tu vida y te cubre porque tú estás manifestando, revelando lo que costó tu rescate, tu perdón, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hablar la palabra de Dios. De cualquier prueba, todos vamos a salir cuando estamos fortalecidos en el Señor. Recuerda, el diablo te quiere menguar, te quiere debilitar, siempre va a estar ahí para estarte estorbando, tratándote de estorbar, pero cuando tú conoces la palabra de Dios y sabes lo que dice la palabra de Dios y le crees a Dios y te acercas más a Dios y te llenas más de Dios, saldremos siempre de todas las pruebas, porque esos son pruebas de fe. Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es bueno. Y todas las cosas para los que amamos a Dios nos ayudan para bien, para bien, para bien. ¿Sí? Vamos a salir más fuertes, vamos a salir renovados, vamos a salir bien de todas las pruebas. Por eso debemos de tener sumo gozo, porque sabemos quién está con nosotros. Amén. Está la palabra de Dios revelada y debemos, cuando estemos orando, tenemos que creer lo que estamos diciendo. Como dice el Evangelio según San Marcos. Y cuando estemos orando, si tenemos algo contra alguien, debemos de perdonar, porque si no perdonamos, entonces Dios no nos perdona a nosotros. Y si Dios no nos perdona a nosotros, estamos en nuestros pecados. Y entonces nuestras oraciones no son contestadas. Tenemos que hacer las cosas como dice la palabra de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios. Entonces, si hay algo en nuestras vidas que está estorbando, que llegue la bendición, la sanidad, la prosperidad o cualquier promesa que Dios nos haya dado, preguntémosle a Dios, Señor, voy a revisar mis caminos, a ver qué tengo que corregir, dame sabiduría, Señor, para que me muestres qué tengo que arreglar de mi vida, Señor, para que salgamos de toda esta situación, ya habiendo acabado ese día malo, estar firmes, ¿sí? Para establecer a nuestros hermanos. Amén. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. En medio de las pruebas, en medio de la tribulación, Dios dice que debemos de gozarnos. Y cuando nos gozamos, estamos dándole la gloria a Dios y estamos avergonzando al adversario, porque estamos declarando en quién confiamos. En quién confiamos. El verdadero gozo está en saber quién está de nuestro lado. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por la palabra que nos das. Te bendecimos, Señor, en todo tiempo y en todo lugar, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Gracias por revelarnos y recordarnos estas escrituras, Señor. Gracias, bendito Padre, por la grandeza de tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bendiciones para todos, amados hermanos. Que Dios los siga bendiciendo grande y abundantemente. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su Espíritu. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. En unos minutitos el pastor está con nosotros para darnos una enseñanza también y sigamos creciendo en el amor de Dios. Bendiciones para todos, los amamos grandemente. Bendiciones.